quiero también agradecer el apoyo de Gustavo Fernández, de Luis Fleitas, bueno, del propio club y de Gustavo, pariente y amigo. Bueno, después de esta intervención voy a tratar de ser breve. Yo creo que hay un aspecto que señalaba Gustavo, que es que está referido al asombro, a la sorpresa o a la imaginación, que en general ese asombro sucede principalmente durante la infancia, y cuando experimentamos determinadas cosas, esas experiencias se van afirmando y pasan a integrar la memoria. Claro, hoy, que señalaba recién Gustavo, sabemos que hay del otro lado el lado oculto de la luna. Es decir, la luna siempre fue una de las tantas imágenes de la poesía, e inclusive las lunas de Cuño, y nunca supimos lo que había del otro lado. Pero recientemente hubo una nave espacial que recorrió del otro lado, es decir, que antes se suponía que había monstruos, etcétera, o permitía a los poetas imaginarse. Hoy ya no va a ser posible, porque se sabe que del otro lado, efectivamente no hay nada, hay cráteres, pero ya deja de ser parte de esa construcción, de esa posibilidad de imaginarnos. Inclusive hoy es muy difícil imaginarse el futuro, por el contexto que estamos viviendo. Pero no yéndome por las ramas y yendo principalmente al trabajo plástico visual, efectivamente nosotros en el libro hicimos en la parte histórica, que está apoyada con el mapa, que efectivamente le dimos un tratamiento vintage, antiguo, cartográfico antiguo, tratamos. Tuvimos que investigar bastante la parte de las vestimentas, en fin, buscar muchos elementos históricos. Y inclusive hay un dibujo que es mucho más realista, figurativo, realista, que es para ilustrar la resistencia de la División 2. Que es un relato, si bien tiene mucha fuerza, tiene un sostén histórico, diríamos, o una interpretación histórica de la resistencia de esa división, que está en la retaguardia de la fuerza de Aparicio Saravia y resiste el avance de las fuerzas gubernamentales. Ahí hicimos un quiebre en forma profesa. Y después, para los cuentos, tratamos de sumergirnos en los cuentos y de que no fuera como el cómics, que explica el cuento o explicar el chiste. Es decir, tratamos de encontrar aquellas partes más potentes para expresarla. No es parejo, hay algunas cosas que uno no quedó conforme en un 100%, pero bueno, es lo que se dio. Y efectivamente, desde el punto de vista del diseño del libro, utilizamos algunos recursos plásticos y de diseño que ayudan o le dan otro valor al libro. Bueno, nada, un poco eso es lo que quería decir. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Gustavo, por estas palabras. No me va a ser fácil lo que tengo previsto hablar y leer. Porque desde que llegué al Pago me ha embargado la emoción. Le dije a varios amigos ahí que yo trato de devolver lo que este Pago me dio, lo que este terruño me dio, de esta manera. Y trato de cumplir con el legado de mi viejo,
profesor de historia, que siempre se preguntaba qué pasa que no le damos la trascendencia que tiene este tremendo encuentro entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas de Aparicio Saravia, con ese sacrificio tremendo de ese gauchaje que seguía a Aparicio, procurando la dignidad arriba y el regocijo abajo, hasta entregar su vida. Uno de los cuentos, Viva la División 2, Aparicio pasa por el Paso de los Carros y continúa a la Isla Patrulla porque hay mejores terrenos para afrontar la batalla con las fuerzas gubernamentales, y deja de tapón una división, la División 2, con actos de heroísmo tremendo. Ahí en el Paso de los Carros. Acá en el Paso de los Carros queda de tapón la División 2. Ahí hay un personaje, Hernán Lorena, que está peleando junto a Pedro Muñoz, y Pedro Muñoz le pide que le diga a su hermano Basilio Muñoz que aflojen, que pidan la retirada, porque ya, como dicen los libros de historia, que tuve que estudiar mucho, porque se nos concluye la gente. Hernán Lorena va con 3 balazos en el cuerpo y 2 hijos heridos gravemente. Se planta ante Basilio Muñoz y Basilio Muñoz le dice, ya que le ha tocado ese lugar, cumpla con su deber. Ya llegará el momento de pedir la retirada. Hernán Lorena vuelve, se cae en el barro, la gente expectante por la respuesta, y él, tomando fusil y poniéndose a luchar, expresa más con su actitud que con sus mejores palabras lo que todos ya saben que va a decir: hay orden de no aflojar. Cometo la pillería de rescatar de este evento esa frase tan contemporánea, pero sin embargo, estudiando toda la trayectoria de Saravia, creo que acá se da perfectamente, encaja perfectamente que esa frase surja de este pago. Cumplo con esto y con el resto del libro, con el legado de mi viejo, que quería rescatar esta cruenta batalla y que en el resto del país se conozca lo que aconteció aquí. Eso referido a la parte histórica, pero como bien decía Gustavo, de niño, que correteábamos y teníamos correrías por esas lagunas, escuchábamos estas historias, pero también en las cocinas de campaña escuchábamos las historias de los viejos, sobre aparecidos, sobre las almas en pena, sobre, en fin. Todo eso en esa cabeza de niño, en ese pecho de niño, se fue acumulando. Y se fue acumulando una angustia que yo quise reflejar. Una vez que escribí todos los cuentos, tuve la necesidad de escribir el prólogo y el epílogo, porque ahí quería expresar mi alma, el almita de ese niño y la angustia de ese niño, en forma poética, como recién Gustavo lo acaba de señalar. Hago aparecer allí primero al personaje Piris, que fue un carrero que hasta fines del 1700 venían de todo el país a comprarle sus carretas y sus carros de muy buena confección, como reseñan los libros de historia. Y lo hago decir como orgulloso de que el Paso de los Carros se llama Paso de los Carros por él, que hacía carro, y no porque pasaban los carros. No solo lo hago decir, en la referencia histórica, que lo copié tal cual de los libros de historia, dice eso, que probablemente el Paso de los Carros se deba, antes que porque pasaban los carros, porque allí había un carrero famoso por sus confecciones que venían a comprarle de todo el país. Pongo al espíritu o el fantasma de ese personaje en el prólogo y también en el epílogo, y como bien descubrió Gustavo, las sombras. Esas sombras son mi alma. El alba, cuando el sol
va altando, y disculpen la deformación del lenguaje, profesor, el sol altando y las sombras, presagiando lo que iba a venir, porque ya el gallo de este pires y otros animales presagiaban lo que iba a pasar. Ya los pájaros se estaban retirando, quedó en silencio el monte y todavía no habían llegado los combatientes. Y este pires plantea, lo presagia lo que iba a pasar. Y en el epílogo también se asusta de lo que pasó. Sí, sí, claro, él es muerto. Y las sombras en el prólogo, en el alba, obviamente empieza a saltar el sol y las sombras se retiran y se van a su escondite. Cada una tiene un lugar donde esconderse, su lugar propio, abajo de una piedra, de un pique, de una casa, de un árbol. Se esconden por lo que viene. En el epílogo, cuando el ocaso, al contrario, empiezan a salir las sombras, temerosas por lo que pasó, se empiezan a dar la mano, a tocar, para culminar finalmente en el gran abrazo de la noche, que todo lo pretende ocultar infructuosamente. Yo, para no ser más largo, quisiera leer este epílogo, si puedo. El fantasma del viejo carrero, involuntario testigo de los hechos, se asoma a la muerte de la épica tarde del 20 de mayo de 1904 con el asombro de la incredulidad y el miedo. Lo que sus sentidos no habían registrado en una vida de pacífico oficio, estallaban ahora desde el lugar donde ya no se puede advertir a los vivos, aunque lo intenta siempre. El penetrante olor a pólvora competía con el lacerante rojo de la sangre que todo lo cubría, y nunca sus oídos habían escuchado, paradojalmente, en su condición, el tan lacerante silencio de la muerte. ¿Dónde está el pasto verde? ¿Dónde los pájaros? Si hasta el cielo está carmín. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen? Llegó la hora. Cada sombra, animándose a salir de su escondite, se fue estirando como para comprobar la veracidad de la estupidez de los hombres y cubrir con un poncho de piedad allí donde no la hubo. Las sombras, desde el pie de los árboles, desde las barrancas, desde cañadas y lagunas, desde los ranchos de la cima del cerro, desde las taperas del carrero Pires, desde los precavidos pasos de los primeros curiosos animales, pero también desde los restos de carros alcanzados por la artillería, desde los vientres abiertos de los caballos y de los hombres, muchos hombres, abrazados a fusiles y facones y cintillos apretados en sus puños, rojos e inertes, las sombras se fueron animando. Primero, con la precaución por lo desconocido. Luego, con la prisa de la necesidad imperiosa de volver a desconocerlo. Las largas hileras oscuras, estiradas líneas delgadas, se fueron ensanchando trémulas, se empezaron a tantear, a tomar de las manos, a reconocerse, fundiendo sus cuerpos para culminar en el gran abrazo que todo lo pretende ocultar. El sol caía derrotado. Solo cada tanto, con la potente luz de las lunas llenas de los Viernes Santos, este abrazo se hace permeable para permitir el grito de la terrible verdad que sin embargo les pertenece. El vientre luminoso de la luna seguirá atemorizando bagres y tarariras que no aceptarán la carnada engañosa de los humanos, permitiendo, sin embargo, la venganza fantástica oculta en las lagunas que cargan con la cruz
Lobisones y perros fantasmas la saludarán con los aullidos del desconcierto de su desgracia. Una higuera milenaria la honrará eligiendo de entre sus miles de flores encriptadas solo una, la más hermosa, blanca e inaccesible a la cordura de los hombres. Estos, los hombres, seguirán creyendo en su dominio, en el dominio engañoso de estar vivos, mientras en el paso de los carros sus restos navegarán para siempre, cargados en el bote eterno de la noche. El cielo seguirá Carmín. Gracias.